Hola, 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 querida gente de la carrera de formación del escritor. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí, bueno, ya vueltos a clase. Comenzamos el lunes y con muchas novedades, eh, con la gente que volvió con ímpetu después de haber descansado y preparándonos para el segundo cuatrimestre. Hoy les vamos a traer a ustedes un fragmentito de una clase de esas que son inolvidables de nuestra profe Victoria Rigiroli. Es una clase de literatura latinoamericana y en este momento va a tratar un tema muy importante y muy interesante. Juan Rulfo, un gran escritor, ofrecido en la voz y la imagen de Victoria Rigiroli. ¿Lo escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la clase 5 de literatura latinoamericana. Espero que estén muy bien. Vamos entonces a hablar un poco sobre Rulfo. Hoy nos corresponde hablar sobre su obra cuentística, sobre los 4 cuentos que tenía para leer. Los cuatro cuentos forman parte del único libro de cuentos que publicó en vida, y el único libro de cuentos que publicó, punto, que es El Llano en Llamas. Tenían que leer entonces, si no lo hicieron todavía, pueden pausar ahora el video y leerlos, porque si no, les voy a arruinar bastante la experiencia de lectura con la clase que vamos a tener. Decía, los cuentos que tenían para leer son Nos han dado la tierra, Diles que no me maten, No oyes ladrar los perros y Lubina. Bien, antes de empezar entonces sobre los cuentos, voy a hacer una introducción que va a tener bastante como bastante componente teórico. Estos primeros autores que vamos a trabajar van a tener mucho de eso, van a requerir bastante como de reponer algunos conceptos que ustedes ya vieron en teoría literaria y demás, pero verlos trabajando operativamente acá, pero para verlos trabajando en estos textos necesito un poco que ponerlos en autos, ¿no? Sobre esto. Así que sabrán disculpar, espero que no los aburra. A mí igual, vieron, la parte técnica de la escritura me encanta, así que espero transmitirles algo de mi contento cuando lo vamos armando. Bueno, Rulfo, algunas cuestiones biográficas muy someramente, después vamos a leer un textito de Juan Forn, que les dejo en el Classroom también para que lo vean, que va a trabajar un poquito mejor sobre su biografía. Rulfo nació en 1917 y murió en 1986, siempre en México. Nació en un pequeño pueblo de Jalisco, hay una controversia ahí sobre qué pueblo del estado de Jalisco, unos dicen uno, otros dicen otro. Esta controversia también explica un poco el estatus como mítico que ha adquirido la figura de Rulfo. Es un estatus mítico que alcanzó, probablemente, como digo siempre, Rulfo sea el autor más importante, por lo menos de prosa, mexicano del siglo XX, y logró ese lugar en la literatura mexicana, nada más que con dos libros que son muy cortitos, tanto que el día de hoy suelen publicarse juntos, que publicó en vida y con nada más 2 años de diferencia uno con el otro, uno en el 53 y el otro en el 55. Los cuentos que vamos a trabajar hoy son, decía, del Llano en Llamas, libro que publicó en 1953 y que recoge algunos textos que venía publicando en periódicos, diarios. Textos que según él escribía también como para soltar la mano, entre comillas, pensando en el trabajo que estaba haciendo para su gran novela, su pequeña gran novela, que es Pedro Páramo. Pedro Páramo, vamos a trabajar sobre Pedro Páramo la clase pasada. Pero sí me parecía interesante hacerles como una especie de introducción a la figura de Rulfo y a lo que significó, y sobre todo a tratar de explicarnos, a tratar de desarmar
¿Por qué una obra tan exigua, tan breve, logra ocupar ese lugar de preeminencia, no ya solo en la literatura mexicana del siglo XX, sino en la literatura de la región? Toda América Latina va a considerar, toda la literatura del siglo XX de América Latina va a tener en estos dos libelos, en estos dos pequeños libros, un hito fundacional, ¿no es cierto? Bien, les decía, Rulfo tuvo una vida que podríamos denominar casi como sin estridencias, ¿no? Una vida, sus orígenes muy marcada por la Revolución Mexicana, en un ratito vamos a volver sobre eso, no más que la del resto de sus compatriotas en ese momento, ¿sí? Sin embargo, quiero decir, buena parte de los sujetos de la primera mitad del siglo XX en México estuvieron atravesados por la Revolución de la misma manera en la que Rulfo. Rulfo tuvo durante su vida algunos trabajos. Al principio fue incluso becario, escribió Pedro Páramo porque tenía una beca como escritor. Trabajó para la Goodrich durante algún tiempo. Pero lo cierto es que el grueso de su vida, creo que 40 y pico de años, los destinó a trabajar en el departamento de Asuntos Indígenas de México, corrigiendo trabajos del orden de lo antropológico, trabajando sobre algunos datos vinculados a eso, ¿no? Es interesante pensarlo, también en eso algunos críticos van a ver que esa especie como de sustrato mítico que aparece en las obras de Rulfo obedece también a su profundo conocimiento de las mitologías propias de los pueblos originarios mexicanos, ¿no? Quizás haya algo de eso. Lo cierto es que a diferencia del resto de los escritores, vieron que cuando vimos Carpentier, incluso Quiroga, ¿no? Decíamos, bueno, cierta como marca de la errancia en los escritores de la época, nacen en un lugar, viven en otro, bueno, todo lo contrario, Rulfo, que tuvo una vida más bien, como les decía, muy retraída. Él también era un personaje, después cuando el próximo que vamos a ver, que es Fuentes, que vamos a ver que era como una especie de superstar de la literatura, muy carismático y muy convocante. Bueno, todo lo contrario era este Rulfo, que era más bien tímido, muy introvertido, y no tenía para nada las características de una superestrella literaria, ¿no? Digo, estábamos viendo, ¿se acuerdan? Como los modelos estos de intelectual que nos van acompañando durante el correr de la cursada. Bueno, decía, Rulfo vivió entonces, trabajó toda su vida de eso. Después de estos dos libros no escribió mucho más. Hay un libro que se llama El Gallo de Oro, que se pasó como 20 años escribiendo y corrigiendo, que los amigos publicaron cerca de la fecha de su muerte, un libro que no tuvo demasiada repercusión. Tuvo sí una adaptación al cine, si mal no recuerdo, de Arturo Ripstein, ahora no me acuerdo, no estoy segura. Creo que sí. Que no tuvo, digamos, el mismo éxito. Es una obra en sí misma como difícil, más difícil de clasificar y que en cierta medida parece como que se desarma a medida que uno la lee, ¿no? Bien, decíamos que después vamos a ver algunas cuestiones más biográficas cuando leamos el texto de Forn. Decíamos que que el gran enigma, la gran incógnita que tratamos de dilucidar un poco cuando vemos este autor en esta materia, tiene que ver con por qué estos dos libros le bastaron para entrar en la literatura, para quedar como el gran protagonista de la narrativa del siglo XX mexicano, ¿no? O uno de los grandes, algunos quizás vengan a enmendármelo. Fíjense que digo narrativa, ¿sí? Digo para que nadie se ofenda, porque probablemente si no el gran nombre sea Octavio Paz, pero que también vamos a ver en la materia. Pero quiero decir, me estoy refiriendo exclusivamente a la narrativa y muy particularmente a la narrativa breve, ¿no? De Rulfo, sin la cual no se entiende la literatura mexicana del siglo XX. Bueno, yo creo, y digamos, digo esto siguiendo un par de autores, algunos más viejos, otros más modernos, pero esta línea de pensamiento la inauguró Luis Hart. Hoy no traje el libro para mostrarles, que lo miro allá porque está en la biblioteca que tengo acá arriba, que se llama Los Nuestros. Lo que sostiene Luis Hart es que en buena parte la importancia de Rulfo se sostiene en el contexto en el que aparece. ¿Y qué pasaba en ese contexto? ¿Por qué la figura de Rulfo viene a ser tan disruptiva en ese contexto? El contexto estético que estaba atravesando México hacia la década del... ¿Vieron que me compré una pizarra?
hacia la década del 50, empezando la década del 50, lo que va a decir Luis Haas sobre ese contexto estético es, en México había dos corrientes, podríamos pensar, antagónicas, contrapuestas, que tenían proyectos estéticos, proyectos literarios inconjugables entre sí. Esas dos corrientes eran la corriente nacionalista y la corriente cosmopolita. ¿Qué querían unos y otros? ¿Qué pensaban unos y otros que debía hacer la literatura? Bueno, los nacionalistas sostenían que la literatura mexicana debía mostrar, en definitiva, el ser mexicano al mundo, ¿sí? Era como una especie de literatura que mirara hacia adentro. Debía mostrar qué es ser mexicano al mundo, con todas sus particularidades, todas las cosas que lo singularizan al sujeto mexicano. Mientras que los cosmopolitas decían, bueno, ya basta de esta mexicanidad exacerbada, es momento de que México se abra al mundo y tome contacto con las nuevas cosas que están pasando en literatura, ¿sí? Lo cierto es que, fíjense, fines de la década del 40, todavía estaban los coletazos de las experiencias de las vanguardias en Europa y demás, y nada de eso, nada de todas esas innovaciones había llegado importantemente, de forma importante por lo menos, a México. Entonces, lo que decían los cosmopolitas es que la literatura mexicana debía abrirse al mundo. Es importante dos cosas. La primera, pensar que ninguna de estas dos denominaciones son autodenominaciones. No es que los críticos ni tampoco los autores se consideraran de una u otra manera. Estas son denominaciones hechas post factum por los teóricos, como por ejemplo Luis Haas, ¿sí? Es importante esta distinción, ¿por qué? Porque, en segundo lugar, lo que quería señalar es la otra regularidad. Fíjense que en Argentina, mucho antes de esto, durante la década del 20, estaba pasando algo parecido, ¿sí? Había una oposición, en cierta medida, homologable a esta. Esa oposición está en lo que ustedes ya deben conocer, que es la oposición entre los grupos de Florida y Boedo. Si no lo conocen, tranquilos que en literatura argentina lo vamos a trabajar. ¿Qué pretendía la literatura? Fíjense que hay matices igual, no es todo tan parecido. ¿Qué pretendía el grupo de Boedo? No era ya como los nacionalistas, ¿no? Mostrar la argentinidad al mundo, sino que pretendían que la literatura fuese una literatura que trabajase para, en definitiva, la liberación del hombre, ¿no? O sea, que fuese una literatura de corte social. La mayoría de los que formaban parte del grupo de Boedo eran militantes, en su mayoría socialistas, y pensaban que la literatura debía acompañar ese proceso, ese proyecto. ¿Y qué quería el grupo de Florida? Decían que la literatura se bastaba a sí misma, que no tenía otro propósito ulterior, y que como tal lo que debía era ser, en definitiva, pura forma, puro experimento, copiar un poco copiar o adaptar, mejor dicho, las experiencias de las vanguardias europeas, ¿no? A la corriente local. Ven que las semejanzas son muchas, otra vez nos habla de las regularidades regionales. Bien, en este contexto entonces, por un lado histórico, estamos pensando que ya había terminado el proceso grande de la revolución, ya estábamos en condiciones de empezar a pensar otras cosas en virtud de ella, y por otro lado estético, ¿no? Con estas dos corrientes antagónicas que en apariencia no tienen forma de dialogar. En ese contexto aparece la obra de Rulfo, primero en algunos cuentos publicados, decíamos, en distintos periódicos durante la década del 40, y después finalmente con la novela, primero el libro, la antología de cuentos publicada en el 53, perdón, y finalmente con Pedro Páramo en el 55, viene podríamos pensar, Rulfo viene en definitiva, zanjar esta diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Rulfo, podríamos pensar, por un lado, desde el punto de vista del contenido de su obra, conforma, satisface el pedido del nacionalismo, ¿sí? No hay nada que hable mejor sobre el sujeto mexicano, por lo menos de la región de donde Rulfo se ocupó, de esa región de la ruralidad de Jalisco, nada mejor que la obra de Rulfo para mostrar esa mexicanidad al mundo. Desde el punto de vista del contenido, la obra era una obra profundamente nacional, o sea, venía con los principios del nacionalismo. Pero desde el punto de vista de la forma, lo cierto era que la obra de Rulfo en su totalidad venía como a quebrar
estas formas tradicionales de la narración, las formas que había tenido la narración mexicana predominantemente hasta comienzos de la década del 40. Quiero decir, ¿entienden, no? Entonces, de la forma satisface desde el contenido satisface a los nacionalistas, desde la forma satisface a los cosmopolitas con una serie de lo que vamos a denominar técnicas narrativas innovadoras. Cuando digo innovador, no quiero que piensen que el tipo está creando. ¿Vieron cómo es en la literatura? En la literatura nadie crea nada. Todos en realidad choreamos de forma más o menos pertinente, ¿no? Con más o menos pericia en algunos casos. En el caso de Rulfo, muy bien, pero como siempre, todo choreado de otros, como corresponde, ¿sí? Por otra parte. Bien, ¿a qué nos referimos entonces con, y acá vamos a entrar en esto que les comentaba un poco antes de la teoría, ¿no? ¿A qué vamos a referirnos cuando hablemos de las técnicas narrativas innovadoras? ¿Sí? Fíjense, lo estoy escribiendo en mi pizarra. En primer lugar, lo primero con lo que viene a romper la figura de Rulfo es con el uso muy singular, muy particular que hace de la figura del narrador. ¿Sí? El narrador, en la obra de Rulfo, el narrador entendido a la manera tradicional, a la manera medio decimonónica, tiende a desaparecer, decimos, en la obra de Rulfo. ¿Qué significa esto? Bueno, Rulfo va a tratar de dejar que sus personajes hablen por sí mismos, de modo tal que la historia la lleven los mismos personajes. Sobre todo lo que va a tratar de prescindir, vamos a ver, no siempre, pero en general trata de prescindir, es del narrador convencional, el narrador de tercera omnisciente. Ese narrador no va a aparecer prácticamente en la obra de Rulfo, ¿no? Por lo menos no va a ser el predominante. Esto, como decíamos antes, no es una invención de Rulfo, porque nada lo es en literatura, sino que también es algo que se venía debatiendo en la época, ¿sí? Sin ir más lejos, un autor que va a tener bastante predicamento en los latinoamericanos contemporáneos, que es Ernest Hemingway. Lo voy a anotar acá, por si alguno no sabe cómo se escribe. Hemingway, bueno, no sé mi letra tampoco, sé si se entiende también ahora que lo pienso. Hemingway sostenía que el narrador, sobre todo en la narrativa breve, en los cuentos, en las novelas hacía otra cosa completamente distinta. El narrador era innecesario, decía él. Y de ahí viene una serie de cuentos donde esto justamente aparece. El más célebre de ellos, que probablemente alguno de ustedes haya visto, porque es un clásico de la literatura de taller, es uno que se llama Los Asesinos. En Los Asesinos, no sé si se acuerdan, en los que lo hayan leído, si no, no arruino para nada la experiencia de lectura. Hay dos personajes que están en un bar, uno de esos diners norteamericanos, esperando que llegue un tercero al que tienen que matar, ¿sí? Todo esto nosotros lo inferimos con el correr del texto del diálogo que van sosteniendo los personajes, porque lo cierto es que nunca nadie nos explica nada. No hay ni siquiera narrador de tercera persona que indique quién está hablando en cada momento. Uno debe seguir eso por la misma alternancia en el diálogo de los personajes. Pero lo cierto es que no hay ninguna indicación en el texto que nos plantee que nos plantee quién es el que habla en cada momento. No hay narrador. Después vamos a ver que eso tenía que ver con una concepción sobre el texto, en definitiva general, de Hemingway, pero que se traduce, y esto me parece importante, en esta forma concreta de uso del discurso directo, ¿sí? Para la época y para mucho después, esto va a seguir siendo tema de investigación, va a seguir siendo tema de experimentación literaria. Para mí el que mejor maneja esto, de lo que yo conozco por lo menos, que lo maneja con maestría, es Manuel Puig, a quien ustedes quizás sí hayan leído. Bueno, Puig, en toda su obra, pero muy particularmente en la novela que se llama El beso de la mujer araña, van a ver ustedes que no hace uso de la figura del narrador de tercera persona. Toda la novela es la alternancia de las dos voces. ¿Se acuerdan cómo es la novela? Les cuento brevemente. Son dos personajes que están presos en la Argentina del 75, en la Argentina de la AAA, están presos en una cárcel, compartiendo celda. Uno de ellos está preso porque es un guerrillero, es marxista, leninista, y el otro está preso por supuestamente sodomía, creo, que es porque es homosexual, ¿no?
Uno es bien el personaje de la loca, de la marica, podríamos decir, y el otro el personaje del guerrillero. En el texto jamás indican cuando habla cada uno la maestría y la increíble pluma de Puig hacen que uno jamás dude. Por otro lado, elige dos personajes que tienen registros de habla completamente diferentes y los logra manejar. Bueno, Puig venía del cine, además, así que eso se le hacía más sencillo a él. Pero lo cierto es que nunca hay un narrador de tercera. No existe. En la novela no existe tampoco algo por afuera del diálogo de estos dos personajes. Bueno, esto ya estaba, decíamos, un poco en tela, estaba siendo experimentado a partir de la década del 20, del 30 y del 40, y va a llegar a Rulfo, decíamos, de la mano sobre todo de la literatura norteamericana, ¿sí? De Hemingway y de algunos otros autores que vamos a ver también, a los que vamos a ver mencionados más adelante. Es entonces como primera característica de estas técnicas innovadoras de las que va a hacer uso Rulfo. La segunda, que se desprende de esta misma, tiene que ver justamente con, bueno, si no voy a no voy a tener un narrador que hable, le voy a tener que dar una enorme importancia a la oralidad, ¿sí? En la obra de Rulfo va a haber algo que va a ser muy común en esta época del siglo XX, la oralidad. Entonces, primera característica, segunda, que tiene que ver con esta especie como de pretensión, casi podríamos pensar como casi naturalista, de copiar la forma en la que habla la gente. En el caso de Rulfo eso va a estar marcado, va a tener, vieron, con la lectura uno tiene como una especie de decadencia de la musicalidad, de cómo van hablando estos personajes, ¿no es cierto? Bueno, eso se logra no sin mucho artificio. Desde mi perspectiva, esa pretensión de copiar la oralidad, que va a ser una pretensión muy propia del siglo XX, capaz del XXI, es casi como una especie de ataca sobre el centro nodal de una imposibilidad ontológica, que es traducir dos lenguas diferentes, ¿no? En definitiva, dos lenguajes diferentes, el lenguaje de lo oral y el lenguaje de la literatura. Porque cualquiera de ustedes que haya leído, por ejemplo, la transcripción de una clase, o que haya leído, no sé, las transcripciones de las escuchas telefónicas, no sé si vieron, ese tipo de cosas, nos muestran a nosotros que en realidad la oralidad es un poco intraducible en términos literarios. ¿Por qué? Porque está llena de elipsis, de repeticiones innecesarias, de sobreentendidos, cosas que no se dicen, cosas que se dicen de más, que la literatura no puede darse el lujo de utilizar, ¿no es cierto? Bueno, así que, como vemos, en realidad esta pretensión, esta búsqueda intensa de la oralidad es siempre un poco artificiosa, paradójicamente, ¿sí? En el caso de Rulfo, va a tener además otra característica central. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, yo traté de copiar cómo hablaba la gente de la región de la que yo vengo, y lo cierto es que la región de la que yo vengo la gente no habla mucho. Es de hacer silencio. Entonces, la oralidad va a estar matizada, va a estar como socavada, podríamos decir, u horadada, no sé, por este silencio que parece envolver a todos los personajes, ¿no? Quizás eso, no sé si se percibe tanto en El Llano en Llamas, pero sí me parece explota como característica central de Pedro Páramo, ¿no? Donde es más lo que no se dice que lo que se está diciendo en cada uno de los casos. Bien, eso entonces como segunda característica, ven que se desprende de la anterior, ¿no? O sea, si no voy a usar un narrador, voy a tener que tener un habla muy distintiva de los personajes, ¿no? Que le den cierta verosimilitud, cierta anclaje sobre lo que estamos trabajando. En tercer lugar, algo que nosotros ya trabajamos un poco, ¿no? Un montón, que trabajamos con Carpentier, que tiene que ver con la ruptura, lo que llamamos la ruptura del orden temporal, ¿sí? Esa va a ser la tercera de las características innovadoras. Quiero decir, en los relatos de Rulfo rara vez van a estar narrados de forma cronológica, ¿sí? Eso, si bien, como decíamos antes, es algo que como fenómeno literario tiene una larguísima tradición, lo cierto es que fue explorado enormemente, sobre todo después de la década del 20, ¿no? Después de la experiencia de las vanguardias y también de algunas experiencias concretas escriturarias de la narrativa, ¿no? Por ejemplo, pienso en el Ulises de Joyce, o un ejemplo que a mí me gusta siempre mucho más, que es La señora Dalloway, de
de Virginia Woolf. Y ustedes me dirán, pero está narrado cronológicamente. ¿Cuál es la ruptura del orden temporal? Ahí, bueno, no rompe el orden temporal, pero lo que hace es como abrirle, como si fuese una cuña, ¿no? Al tiempo, en definitiva. Toda la novela, que es una novela muy intensa, narra nada más que un solo día, ¿no? Igual que Ulises, ¿no? Narra un solo día en la vida de estos sujetos, en realidad es más de uno, mostrándonos que en definitiva el tiempo es infinito, ¿no? Todo lo que cabe en un único día. Bien, ustedes, la clase pasada hablamos, como es el tema de los dos cuentos de Carpentier que leímos, hablamos sobradamente al respecto, sobre la diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, entre fábula y sujet. Hablamos y dijimos, ¿no es cierto?, que esto había sido muy, muy trabajado desde el punto de vista teórico por el formalismo ruso, ¿no? Rulfo va, decíamos, a cultivar esto. Y lo va a cultivar de una forma que a mí me resulta siempre muy interesante. ¿Por qué? Porque lo va a trabajar no solo para florearse, para mostrar lo buen escritor que es. Miren cómo manejo el tiempo, miren cómo voy y vengo. Sino porque vamos a ver que el recurso va a estar puesto al servicio del sentido del texto, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero se los quería adelantar. ¿Por qué? Porque siempre me parece hermoso, ideal, si uno pudiera pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? El recurso no por el recurso en sí mismo, sino porque es un recurso funcional, contribuye a crear un sentido de lectura, un sentido en el texto. Así que ahí hay algo también para pensar. En cuarto lugar, ya iba a decir tercer lugar, en cuarto lugar, acá. En cuarto lugar, lo que aparece también en Rulfo, y es un poco sintomático de lo que después va a caracterizar a la generación de escritores latinoamericanos que lo sucedió, que es la generación del boom, es la construcción de un escenario. ¿Qué hace Rulfo entonces cuando escribe su obra? Su obra comparte, podemos pensar, y ven entonces las 4 características que vimos hasta ahora. Toda la obra de Rulfo, en definitiva, podríamos pensar, comparte un mismo espacio, ¿sí? Aun cuando no tenga el mismo nombre propio, es todo un mismo espacio que él trabaja al detalle, al punto de que el espacio es casi una especie de protagonista, o por lo menos de personaje importante en su escritura, ¿no? Todos estos autores lo toman, perdón, también de la narrativa norteamericana, no ya de Hemingway, sino de un autor, también lo voy a escribir acá, ahora lo voy a escribir en mayúscula, a ver si se entiende mejor. De un autor que talló con mucha fuerza en los autores, sobre todo los que vinieron después, que es William Faulkner. ¿Sí? Faulkner crea la mayor parte de la novelística y de la obra cuentística de Faulkner está ambientada en un mismo lugar. Ese lugar se llama Yoknapataupa. ¿Lo escribo? Búsquenlo en internet, porque yo tampoco estoy muy segura de que me salga bien. Es un nombre un poco traído de los pelos. Yoknapataupa es el lugar donde transcurre buena parte de la obra de Faulkner, y podríamos pensar como el arquetipo del pueblo del sur de los Estados Unidos. Lo que hace Faulkner es crear un espacio que es todos los pueblos del sur de los Estados Unidos y ninguno al mismo tiempo, ¿no? Y en ese pueblo es que él estructura una obra que forma como una suerte de cosmos, conectada entre sí, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Voy a hacer un reduccionismo súper berreta, pero para que ustedes entiendan. Lo que hace Faulkner es crear un universo, decimos, ¿no? Por eso la primera novela va a tener a 2 protagonistas que son Tito y Juan. En la segunda novela va a versar sobre Lucía, que vive acá, pero que tiene de vecinos a Tito y Juan, ¿sí? La novela es sobre Lucía, pero Tito y Juan aparecen porque son los vecinos. Va a haber un tercer cuento en el que van a narrar la historia de José, que vive más lejos, pero que en un momento pasa por la vereda de Tito y Juan, se saluda con ellos y dan muestras de conocerse desde hace mucho. La cuarta novela, en realidad es sobre un primo de Lucía, que si bien hace mucho no ve, está por el pueblo de... ¿Ven? Como lo que hace es construir, en definitiva,
una especie de red. Algo que después va a ser muy propio de la literatura de la posmodernidad. Esto lo vamos a ver más adelante, pero a lo que algunos han dado en llamar intratextualidad, ¿no es cierto? Una serie de textos que se conectan entre sí. Bueno, el rey de ese procedimiento es Faulkner, que, como decíamos antes, lo que hace es crear un espacio y después poner a los personajes a trabajar en medio de ese espacio, ¿no? Bueno, eso va a ser un poco la idea de Rulfo, que va a tener un espacio. ¿Qué espacio va a ser ese? Bueno, va a ser la ruralidad de Jalisco. Vamos a ver que, si bien pueden no tener el mismo nombre, como Lubina y Comala, lo cierto es que aluden al mismo espacio mental, podríamos pensar. Sí, al mismo cronotopo, diría Bakhtin. Al que se van a referir va a ser exactamente el mismo. Bien, por último, ¿no? Si ya voy 4, por último me interesaría que pensáramos que la última técnica innovadora que aparece acá tiene que ver con el rol del lector. ¿Por qué? Voy a hacer algo también súper reduccionista. Ustedes sabrán disculpar. También dar clase a veces es problematizar lo que parece muy simple y plantear en términos reduccionistas lo que parece muy complejo. Son las paradojas de dar clase. Hasta el siglo XIX podríamos pensar, a ver, ¿qué hace el gran escritor para mí del siglo XIX, que es Tolstoy? ¿Qué hace de Tolstoy un buen escritor? Bueno, para el siglo XIX Tolstoy era un buen escritor porque tenía una imaginación muy profusa, lograba en el papel traducir en términos literarios esa imaginación, de modo tal que el lector, cuando lo leyera, se creara una especie de imagen mental que era exactamente igual a la que, o parecida, a la de Tolstoy, ¿sí? Tolstoy era un buen escritor porque era capaz de producir exactamente esa identidad, en definitiva. Con el correr del siglo XX y sobre todo después de las experiencias de las vanguardias, esa mirada sobre qué hace el lector fue cambiando de signo de forma bastante brutal, ¿no? La literatura en su conjunto empezó a entender que el lector, que la lectura como ejercicio es una suerte de apropiación del texto y que en esa apropiación, casi como al punto de una reescritura, no hay identidad posible entre lo que un lector lee, lo que un lector interpreta y lo que aparece como idea originaria en la mente del escritor, ¿no? Algunos entonces, habiéndose dado cuenta de esto, quisieron explorar y hasta podríamos pensar como subirle el volumen a esto, ¿no? Bueno, si es algo, si el lector va a hacer una serie de procedimientos, voy a darle con todo a esto. Por ejemplo, lo tematiza muy concretamente alguien que ustedes seguramente hayan leído, que es Julio Cortázar, cuando escribe Rayuela, ¿no? Y en Rayuela la experiencia de lectura es la que le da sentido al texto, el orden en que incluso el lector elige leer los capítulos es el que le da sentido al texto. Bueno, Hemingway, otra vez de vuelta, pero fíjense que es personaje de peso también. Hemingway tenía, para este periodo, ¿no? Hemingway tenía una teoría para hablar sobre esto. Él decía que todo relato, fíjense otra vez hago el hincapié, la distinción, ¿no? Él habla de los relatos breves cuando dice estas cosas. Las novelas van a ser diferentes para él. Todo relato, dice, debe funcionar como un iceberg, ¿no? Como ustedes saben, el iceberg muestra solamente una pequeña porción por afuera de la superficie del agua. Todo el resto está abajo del agua, ¿no? Él dice, perdón, el relato debe mostrar solamente una pequeña parte de la historia. Después es trabajo o no del lector ver qué hace con eso que no se le cuenta. En el ejemplo de los asesinos, en realidad, nosotros no sabemos nada. No sabemos por qué tiene que matar al boxeador. Bueno, asumimos, a lo mejor es una pelea arreglada que salió mal. No sabemos quién está encargando esa muerte tampoco, no lo tenemos demasiado claro, ¿sí? Todas esas son cosas que en el texto no se dicen. Hemingway esto lo lleva al palo. Hay un cuento que a mí me encanta mucho más que Los asesinos, que se llama Colinas como elefantes blancos, en el cual es en realidad nada más todo el cuento es una charla entre una chica y su pareja mientras están esperando que venga alguien a levantarlos, ¿no? Y en una charla, en apariencia,
anodina y hasta podríamos pensar intrascendentes, y en realidad uno se da cuenta que ahí se están dirimiendo una serie de cuestiones que tienen sobre todo que ver con el hecho de que la chica está embarazada y tiene que decidir si va a abortar o no. Jamás se menciona nada de todo esto en el texto. Todo eso es trabajo del lector, interpretarlo, ¿no es cierto? Todo eso lo hace el lector con su ejercicio de lectura, ¿no? Bueno, Rulfo va a trabajar un montón con esta dinámica, con la idea esta del iceberg. Lo cierto es que en Rulfo, nosotros lo vamos a ver en los cuentos, concretamente los que seleccioné para que leyeran, en Rulfo lo que va a ver es un importante rol de la elipsis, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de primer año? La elipsis es esto que se omite, que no se dice en el cuento, ¿no? Y que va a ser uno de los recursos, entonces, por antonomasia de la obra de Rulfo. Fíjense, ahí tienen entonces los 5, cualquier cosa pueden ponerle pausa al video, tienen las 5 estas técnicas innovadoras que decíamos venían a satisfacer un poco la exigencia de novedad de los cosmopolitas. ¿Sí? Bien. Antes de avanzar sobre los cuentos en sí, de paso aprovecho para decirles que fíjense las particularidades, ¿no? que tiene cada cultura, porque en el fondo lo que no vieron las regularidades, yo decía, bueno, como acá en Argentina, bueno, lo que no hubo acá fue un Rulfo, ¿no? Alguien que viniera a suturar la grieta entre Florida y Boedo. Por supuesto, la grieta después cambió, se modificó, pero lo cierto es que no hubo ese ejercicio de sutura. Sí hubo gente que no quedó en ninguno de los dos lados, ¿no? O sea, como Art, y muchos otros, que no cuadraban con ninguno de los dos proyectos. Pero lo cierto es que no estuvo, quizás por digamos, la característica propia del ser nacional, la que siempre hacemos mención, que tiene que ver con el ejercicio de la antinomia, pero lo cierto es que no hubo personaje como el de Rulfo. Bueno, ¿qué les pareció esta excelente clase de literatura latinoamericana? Buenísima, ¿no? Es otra de las materias que cursamos en formación del escritor. Bueno, y con esto nos despedimos por hoy. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 17 por Hipervínculo Radio. Nos vemos.